Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso rápido y corto acerca de lo que van a ser las arterias de lo que va a ser cuero cabelludo, ¿ok? Entonces, es importante mencionar que la arteria carótida externa tiene muchas ramas. Una de ellas, por ejemplo, es la arteria facial, ¿sí? Que está muy relacionada con este tema. Esta arteria facial, ¿sí? Es una arteria tortuosa, ahí dobladita como gusanito, ¿sí? Y que pues, por ejemplo, está en relación con el borde inferior de lo que va a ser la mandíbula y también con lo que va a ser una glándula, la glándula submandibular, ¿ok? Aquí vemos que ya está dando una rama, por ejemplo, está la arteria submentuniana, ¿ok? Bien, si nosotros seguimos subiendo a esta arteria facial, vamos a ver que la arteria facial da otros ramitos también importantes, por ejemplo, que van a ser las arterias, ¿sí? Labial superior, aquí tenemos la labial inferior, ¿sí? Esta arteria labial superior va a dar ramitos para el tabique nasal, etcétera, ¿no? Bien, entonces tengo la arteria labial superior, labial inferior, que se están uniendo junto con las otras arterias del otro lado, ¿sí? Formando así una arcada arterial, ¿cierto? Arcada bucal. Bien. Entonces, tengo aquí la arteria facial, ¿sí? Una de las ramas terminales de la arteria facial, rama terminal de la arteria facial, va a ser la arteria angular, ¿ok? Que va, te dice, hasta a nivel de lo que va a ser el ligamento palpebral medial, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta ese nivel va a ser la arteria angular. Entonces, tengo arteria facial, luego va a cambiar a arteria angular, ¿ok? Arteria angular. Ahora, antes de mencionar a la arteria angular, es importante mencionar que esta arteria facial da otra ramita importante que va a ir a la parte lateral de la nariz, ¿sí? Por tanto, esta es la nasal lateral, ¿sí? Aquí se puede ver la arteria nasal lateral. Entonces, no se olviden, una rama terminal y la terminal de la arteria facial es la arteria angular, ¿ok? Arteria angular. Bien. Ahora, y que la arteria nasal lateral es rama de la arteria, pues, facial, ¿no? La arteria facial. Bien, ahora, esta arteria angular, que en realidad debería estar más hacia este nivel, ¿no? La arteria angular, ¿sí? Esta arteria angular, se va a anastomosar con otra arteria que es la arteria nasal dorsal. Entonces vamos a ir pintando aquí un poquito más. Uy, vamos a ir a actualizar, perdón, vamos a ir a volver a poner, aquí está, ¿sí? Una de las ramas importantes que tenemos que mencionar es la arteria nasal dorsal, y aquí se logra ver así, la arteria nasal dorsal, ¿sí? Esta arteria nasal dorsal es rama de la arteria oftálmica, es rama de la arteria oftálmica. Y esta arteria oftálmica, ¿rama de quién es? De la carótida interna, carótida interna. Esta arteria oftálmica también da la arteria supraorbitaria, y esta será pues la supratroclear, ¿no? Supraorbitaria y la supratroclear. ¿Sí? Bien, entonces, no olvidarse, la arteria oftálmica, rama de la carótida interna, da la arteria supraorbitaria, supratroquear, la nasal dorsal, y acordarse que la nasal dorsal se va a anastomosar con la arteria angular, ¿sí? Arteria angular. Y no olvidarse que la arteria nasal lateral es rama de la arteria facial, ¿sí? No olvidarse, arteria angular es rama terminal de la nasal, ¿sí? Ok. Bien, seguimos. Otra de las arterias que también tenemos que mencionar es, por ejemplo, esta arteria que va a ir a la región occipital. ¿Cómo le llamaremos? Arteria occipital. Esta es la arteria occipital que en los libros te menciona, ¿no? Te dice, está detrás, está posterior a la apófisis mastoides. Y vean cómo es el caminito de la arteria occipital, ¿no? Arteria occipital, ¿sí? Arteria occipital. Otra de las arterias importantes que también es rama de la carótida externa, la arteria occipital también es rama de la carótida externa, ¿sí? Otra de las ramas de la carótida externa es esta de acá. Esta de acá es la auricular posterior, arteria auricular posterior, ¿sí? Que también hemos visto
que el nervio facial tiene un nervio llamado auricular posterior, ¿no? Entonces el nervio auricular posterior, y aquí tengo la arteria auricular posterior. Bien, ahora escuchen esto. La arteria carótida externa tiene una rama terminal que es denominada la temporal superficial, arteria temporal superficial. ¿Por qué? Porque también hay la arteria temporal profunda. Y estas son las arterias temporales profundas. Aquí vamos a pintarles temporal profunda, pero estas ya son ramas de la arteria maxilar que se va a hablar en otra ocasión, ¿ok? Bien, entonces aquí tengo la arteria temporal, vamos a marcar temporal superficial, que estas van a tener ramos frontales, aquí lo vamos a pintar, va a tener ramitos parietales, tiene otro ramito, por ejemplo, este de aquí, que va a ser el ramo auricular anterior, ¿ok? Luego también tiene otro ramito órbito-cigomática, ¿sí? O cigomático-orbitaria. Y ahora lo que me interesa es esta. Esta es la arteria transversa facial. Es una arteria así que va a ir de forma transversa, ¿no? La arteria transversa facial que está yendo en realidad por lo que va a ser el borde inferior del arco cigomático, ¿sí? Y también va a ir por encima de la superficie del músculo macetero, ¿ok? Bien, listo. Entonces, no olvidarse estas arteritas, ¿no? Arteria occipital, auricular posterior, temporal superficial, que son ramas de la carótida externa, al igual que la arteria facial, Muy bien.